Hola muchachos, ¿cómo están? Súper contento de poder estar acá por primera vez junto a ustedes. Hoy vamos a comenzar un espacio espectacular dentro de lo que es los jóvenes de la iglesia llamado Había que Decirlo. ¿Y qué es Había que Decirlo? Es un espacio donde estaremos conversando o hablando temas que comúnmente no se hablan en la iglesia o se hablan pero no a profundidad. Hoy vamos a hablar a calzón quitado y vamos a comenzar con una serie de conversaciones en base a la inmoralidad sexual. Quizás tú estás allí luchando con algunos temas y aquí vamos a desenrollar todos estos temas que son tan importantes. Y hoy tengo una invitada súper especial, o por lo menos para mí lo es, porque es mi esposa, es mi amada Michelle, y yo creo que ella va a poder sumar mucho, sobre todo a las chicas. Y bueno, acá vamos a comenzar este espacio junto a ella. Gracias. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien. Mire, yo quiero comenzar con una pregunta. Ay, Dios, ¿cuál? No estoy bravo. No te vayas a poner bravo, ¿ok? Que no se note. Mira, ¿qué piensas tú? ¿Los cristianos ven o se masturban los cristianos? Sí, había que decirlo. ¿En Sí lo serio? hacen. Sí, Ludovic, sí lo hacen. Y bueno, este es todo un tema, ¿no? Hablar de inmoralidad sexual, de masturbación, quizás quizás da un poquito de pena, pero definitivamente estas cosas necesitamos hablarlo, necesitamos sacarla a la luz, porque eso es lo que sucede. Tenemos quizás pena, tenemos un poquito de vergüenza, no hablamos de esto por temor. Y cuando creemos en Dios, creemos en que el Señor echa fuera todo temor. Entonces, si nos da temor, si no lo podemos hablar, si no es algo que definitivamente necesitamos sacar a la luz, definitivamente no viene de Dios. Entonces dijimos, listo, nada, hay que sacar todo esto a la luz. Así que bueno, vamos a conversar un poquito de esto. A mí me gustaría, bueno amor, yo conozco tu historia, pero sería hermoso que empezáramos contando nuestras historias, porque no es una lucha de solo algunos, es una lucha muy común, no es normal, es común que esto exista en los jóvenes, en los matrimonios, y ya vamos a hablar un poquito de todas las consecuencias que vienen, pero quiero que nos cuentes tu historia. Concha, mi amor, pero ¿por qué me comprometes así? Bueno, porque yo quiero que ellos conozcan todo lo que hay detrás de todo este tema. Sí, bueno, creo que como cristianos atravesamos todo este tipo de luchas, en este caso en particular la masturbación. Y yo, sí, más que me crié dentro de la iglesia, tengo muchos años dentro de ella, liderando, y esto a mí no me ha, de alguna forma, esto no me ha hecho a mí ser como que el perfecto, al contrario, he tenido mis luchas dentro de la iglesia. Pero cuando estuve liderando jóvenes, que quizás tú que me estás viendo, estás allí dentro de la iglesia liderando jóvenes, también caí muchas veces, incluso siendo líder de jóvenes, en todo esto de la masturbación, pornografía. Y te cuento mi experiencia, quizás te ayude un poco a ti a conocerte también y saber qué es lo que Dios quiere de ti. Pero recuerdo que estaba liderando grupos de jóvenes y estaba allí esclavo de la masturbación y esclavo de la pornografía. Y seguía liderando jóvenes, con mucho dolor. Recuerdo que cada vez que lo hacía, literalmente me ponía a llorar como un niño. Supongo no, lógicamente porque tengo el Espíritu de Dios y me dolía el pecado, pero era algo que no lo podía dejar de hacer. ¿Por qué? No lo sé, es una esclavitud, porque literalmente la pornografía es una esclavitud, aunque a veces lo podamos ver como algo sencillo, Michelle. Y lo oculté por mucho tiempo, hasta que Dios llegó y me dijo, no lo vas a decir, literalmente, no fue que escuché su voz, pero así fue mi experiencia, la interpreto de esa manera. No lo vas a decir, entonces voy a ser un padre contigo, un padre que reprende, un padre que disciplina. Y literalmente estaba yo, recuerdo,
Sí. te estaba conociendo, más o Yo lo menos. recuerdo. Sí, Yo lo y recuerdo me que pasaron, te pasaron como muchas cosas seguidas. Obviamente nos estábamos conociendo, no me ibas a explicar todo lo que te claro, estaba pasando, pero si tú me decías que estabas en una lucha, sí, yo recuerdo, te chocaron el carro, se te abrió el parachoque y te dañó, o sea, fue una todo el cosa, carro, estaba buscando otro te trabajo porque quedaste ya sin no quería el que estar trabajo. y cuando iba a entrar a la empresa me dijeron que tenía una hernia cuando yo nunca la tenía. En fin, en la universidad no pude entrar en mi posgrado. Fue una serie de cosas que al final yo dije, literalmente es Dios sacándome de eso donde estaba. ¿Por qué? Bueno, porque somos sus hijos y Dios no nos va a dejar igual. Y cuando tiene propósito y contigo Dios tiene propósito, seas miembro de grupo o en este momento estés siendo líder, pero Dios nos quiere transformar hasta llegar a la estatura de su Hijo, hasta que lo entendí. Ya, y dije, Dios, como que déjame tranquilo ya, por favor, libérame de todo esto que me está pasando, porque entendí que este no es mi lugar. Mi lugar no es de este lado, mi lugar no es en la oscuridad, no es estar masturbándome, no es estar viendo pornografía. Hoy lo entendí, hoy lo entiendo mejor. Hoy puedo gozar de una sexualidad junto a mi esposa que yo creí que nunca iba a alcanzar, porque al final Dios bendice cuando podemos, cuando, cuando le creemos y cuando creemos en su palabra y lo que Él dice es verdad. Sí, y qué bueno que nos comentas, por eso quería que nos contaras tu historia, porque quizás tú en ese momento estabas siendo confrontado porque conocías la verdad, pero la verdad es, valga la redundancia, es que muchos cristianos tienen el argumento de que eso no le hace daño a nadie, de que, o sea, si eso soy yo a puerta cerrada, de que es una forma de descargar mis emociones, Mm, de que, ¿sabes qué? Es que mis mis frustraciones. No, frustraciones, bueno, es un desahogo. sí, o que tengo tanto tiempo haciéndolo que ya pasa a ser algo tan cotidiano en mí, tan normal en mí, apenas alguien se va, es como que algo me dice, este es el momento Mm, para desahogar mis emociones, para sentirme bien. Y eso es un argumento que puede venir es del engaño, que puede venir es de la mentira de Satanás, que puede venir, ¿por qué? Porque te total. mantienes en oscuridad, ¿por qué? Porque eso no lo puedes conversar, ¿por qué? Porque te sientes en oportunidades, te puedes sentir, y en oportunidades me llegué yo a sentir tan vacía, luego después que me podía masturbar, me sentía, ¿qué hice? O sea, me sentía como, no había sentido a todo eso, ¿no? Es así. Es así. Y aquí la gran pregunta es, Michelle, ¿cómo nos daña esto? Claro. ¿Cómo nos daña la masturbación? Si tú la estás practicando y si te parece como algo normal o si estás Ujú. luchando con la masturbación, ¿cómo nos daña la masturbación en nuestra vida? Y fíjate que estuve leyendo algo a futuro y en la actualidad, y quizás no ni siquiera en un futuro lejano, Ujú. sino cómo nos daña actualmente. Mm. Y estuve leyendo que ahorita en cuarentena los índices de ver pornografía han aumentado. Es decir, esas páginas que quizás son cerradas, que no son libres, estas páginas premium, hoy Wow. están abiertas. Hoy están abiertas y esto se traduce al final en masturbación. ¿Sabes? Tú ves Claro, pornografía no vas a ver pornografía y luego no vas a masturbarte porque todo eso viene una estimulación. tal cual, eso Claro. traduce en masturbación. Y aquí el punto es cómo nos daña esto. Y fíjate lo que dice Isaías. Quiero Ok. leérselos rápidamente. Lo que dice Isaías 31 dice, hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no Mm. son míos, es decir, la masturbación no es de Dios, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. ¿Y qué quiere decir esto? Que la masturbación no se queda allí. ¿Qué quiere decir Sí. esto? Que la masturbación no es inofensiva. ¿Por qué? Porque la carne te va a pedir más. Es decir, la masturbación es un primer paso de todo lo que es la inmoralidad sexual. Pero créeme, no va a quedar allí, porque quizás te conviertas luego en un adicto a la pornografía, quizás Ujú. luego te conviertas, ahora no es pornografía normal, sino es pornografía con niños, Wow. quizás te conviertas Sí. luego, qué sé yo, Y Michelle, pudiera parecer, yo no voy a llegar a ese punto, ¿sabes? No, no, yo solamente me imagino teniendo relaciones con personas desconocidas o solamente me imagino teniendo relaciones sexuales con, no sé, con alguien de la televisión, no sé, un famoso, qué sé yo. Pero realmente todo inicia así, o sea, un pedófilo, una persona violadora, una persona que ya, un adicto, un enfermo sexual, no inicia siendo así, inicia en pequeños pasos y esto
continúa, hasta se casan, ¿no? Se casan, tienen hijos y continúan y continúan. ¿Cuántos padres no conocemos que han abusado a sus hijos? Y eso no inició cuando su hija o su hijo nació, eso realmente inició... O cuántos esposos no conocemos que aún casados se siguen masturbando, porque me han contado. Sí. Imagínate una mujer Pero- insatisfecha, una esposa insatisfecha porque su esposo le complace más la masturbación. Es un matrimonio que no va a ir a ninguna parte al final. Sí, o que solamente pueden tener intimidad viendo pornografía. También Porque- hemos sabido de casos. Sí, la pornografía y la masturbación no es solo de hombre, también mucho tiene que ver con la mujer, con la dama, ¿no? O sea, esto es de ambos sexos, o sea, esto no es algo que solamente, por supuesto, hay una alta probabilidad o índice de que sean los hombres porque son más visuales, tienen mucha más estimulación, pero la mujer no se escapa nada de esto. Totalmente. Y esto es hablando de los temas físicos, pero ¿qué ocurre con Dios? Al final también nos aleja de Dios. Y quizás hoy tú te sientas así, un Sí. poco alejado, un poco distanciado, porque créeme, si eres un hijo de Dios y te estás masturbando o la masturbación pasó a ser en ti una adicción, créeme que al final te vas a sentir lejos de Dios. No es Dios alejado de ti, son tus acciones que te alejan de Dios. Al final nos distancia de Él si continuamos en este tipo de conducta. Y sé que tú como cristiano no quieres eso, porque conociste a un Dios verdadero, conociste a un Dios bueno, un Dios puro, un Dios santo, y que al final reclama de cada uno de nosotros, reclama de ti, Michelle, y reclama de mi pureza, reclama Sí. santidad. Y no una santidad de que soy un santurrón, pero sí una santidad de ser apartados para Él. Y ser apartados requiere dejar muchas adicciones de las cuales traemos o que quizás las estemos viviendo actualmente. Sí, yo escuchaba una frase que decía y me encantó, la Biblia no es un libro de virginidad, ¿verdad? Porque todo lo contrario, cuántas cosas no vimos, no es un libro de virginidad, es un libro de santidad, es un libro de pureza. Y es lo que el Señor está dedicando de cada uno de nosotros, sea joven, apenas estés entrando en la universidad, apenas, o tengas una novia, tengas un novio y está esa tentación. ¿Tú te acuerdas que nosotros vivimos eso? O sea, siendo novio, era complicado el asunto, guardarnos en santidad hasta el matrimonio. Claro. Pero lo que pasa es que el Señor tiene una gran bendición para nosotros, es dentro del matrimonio, vivir esa sexualidad, plenitud. Y eso es algunas veces tan difícil, pero el Señor lo hizo sencillo, pero nosotros lo hacemos tan complejo. Y por supuesto hay una lucha espiritual que aquí está, o sea, no es nada más nuestras emociones, sino hay una lucha espiritual, porque el pecado nos llama, nos atrae lo prohibido, nos atrae aquella cosa que sabemos que no podemos hacer, pero que en mi imaginación sí lo puedo lograr, ¿sabe? Es el sentirme amada, deseada, deseado, admirado, qué sé yo, porque todas estas emociones realmente lo que está haciendo es llenar un vacío que no está siendo lleno por Dios, porque no estamos ocupando tiempo en Él. Totalmente. Y ahora hablemos de la proactividad, cómo la masturbación puede afectarnos en esto de ser proactivos, jóvenes quizás diligentes, profesionales, emprendedores. Porque una vez, Ocupados en la porque una vez masturbación. leía, bueno, si tú pudieses medir que estás adicto a la masturbación cuando incluso no estás rindiendo bien en tus temas laborales, en tus sueños, en tus emprendimientos. ¿Por qué? Porque Sí. la adicción a la pornografía, a la masturbación, te consume. Te enfermas. Estás tan metido allí que al final tú vives para la masturbación. Sí. Y quizás no seas tu caso, pero pudieses llegar. ¿Quién dijo que no lo puedes hacer? Que no puedes llegar a ese punto. Sí, no porque actualmente lo estés haciendo eventualmente, o cuando te sientes sola, te sientes solo, o cuando hay una estimulación, no porque te estés dando el permiso de hacerlo eventualmente, no significa que te vas a volver una adicta. Ahora bien, Todo lo Michelle, contrario. como mujer, porque este es un tema que quizás se hable más entre hombres. Bueno, el hombre se masturba, afuera te dicen, no, síguelo haciendo porque es una forma de desahogarte. En muchas iglesias te dicen que no lo hagas porque al final termina siendo pecado. Sí. Pero en las mujeres es común también este tema. Sí, bueno, cuando he estado trabajando, yo he trabajado con adolescentes y con jóvenes, no es fácil, no lo dicen tan fácilmente, no es un tema común al hablar. Pero sí, cuando estamos solas en el grupo, uno a uno, o sea, estamos cara a cara, este tipo de preguntas debería hacerlo toda líder.
cómo estás en la lucha sexual, cómo te encuentras. Y es allí donde empieza a salir. No sale espontáneo, la verdad, porque es algo que mantienes tan en lo oculto que pareciera que no lo puedes decir porque es solo tuyo. Pero la verdad es uno de los procesos para encontrar la liberación es contárselo a alguien y poder pasar esa vergüenza, porque es un momento de vergüenza, wow, de sentirte expuesta. Entonces, sí es algo que intencionalmente como líderes debemos estar haciendo por las chicas. Y hablaste de liberación. Sí. Se me ocurrió esta pregunta. ¿Cómo podemos liberarnos de la masturbación? Sí, bueno, la principal paso, digámoslo así, que necesitamos hacer, primero es aceptar y conocer al enemigo. Necesitamos saber con quién estamos luchando, necesitamos saber que la masturbación es algo que nos aleja de Dios, es algo que nos mantiene entretenidos, es algo que nos mantiene, no vamos a sacar frutos, es abominable, o sea, el Señor lo ve con ojos de desprecio, aunque con amor y con gracia nos va a sacar y nos va a llevar a una restauración, pero uno de los pasos es aceptar con quién estamos luchando. Lo que te decía Ludovic, o sea, es poder confesarlo a alguien, hablar con alguien de nuestra autoridad, alguien que podamos ver, que pueda ayudarnos, que pueda apoyarnos, que puede orar por nosotros, que puede ayudarnos en un proceso, porque esto no es fácil, esto se requiere un proceso. Y principalmente yo creo que el primer paso para liberarnos es volver a la fuente, es conectarnos con Dios. Hace poco un joven dentro de la iglesia me decía, me llamo Ludo, necesito hablar contigo. Y yo fui. Y me dice, mira, estoy adicto a la masturbación, no tanto a la pornografía, pero sí a la masturbación. Y yo le hice algunas preguntas, ¿cuántas veces te estás masturbando? Me decía, bueno, unas 4 veces a la semana, unas 5 veces a la semana, y al día en oportunidades lo he hecho 2 veces. Y al principio sentí compasión y le decía, bueno, mira, acá el punto es, porque podemos leer muchas literaturas y eso está bien. Y quizás acá nosotros podamos recomendar ciertas literaturas, claro. pero va más allá de eso. Al final le dije, mira, vamos a poner una canción, vamos a adorar a Dios. Yo creo que estos tiempos son los que tú estás necesitando. Sí, podemos salir a trotar, podemos salir a ejercitarnos y eso está bien. Es necesario, ¿verdad? Para botar toda esta... Eso está bien y es una disciplina, pero es que con Dios necesitamos también disciplina. Así como vamos al gimnasio y nos entrenamos para que el músculo crezca, ¿por qué no con Dios hacerlo también? Porque con Dios lo dejo, mira, para pasado mañana, pero porque con el gimnasio sí tengo una disciplina y porque con Dios no la puedo tener. Y yo le decía, mira, ponte todas las mañanas a cantarle a Dios, busca música, esas que te conectaron con Dios en un principio y cántale a Dios. Y ve y lee la Biblia y ten esos espacios con Él, porque al final es lo que te va a liberar de eso, más nada. Sí. ¿Sabes? Estos encuentros con Dios es lo que al final nos pueden libertar, porque donde está Dios hay libertad. ¿Ves? O sea que cuando nos sintamos así tentados, cuando los chicos pues también puedan sentirse tentados, una de las recomendaciones es correr a la presencia de Dios, sí. ¿sabes? Hay muchas otras cosas, pero la base es esa, Michelle. Claro. La base es, mira, ¿cómo estoy yo con Dios? Porque si no, vas a salir siempre vencido. O de 10 vas a salir 7 vencido, porque lo haces con tu fuerza. Y tenemos una responsabilidad, pero también tenemos una responsabilidad para con Dios. Sí. ¿Cómo están mis encuentros con Él? ¿Le estoy cantando? ¿Me estoy deleitando en su amor, en su presencia? Esas son preguntas que tenemos que hacer para luchar con estas adicciones, que muchas veces nos atrapan y sí, sucumben nuestras bases. Entonces, bueno, a mí me gustaría orar para cerrar este tiempo. Creo que la oración es fundamental también para enfrentar todo este tipo de adicciones, todo este tipo de luchas. Como decía anteriormente, el cantarle, el saber que Dios está ahí, que me ama y que yo le puedo expresar mi amor, mi debilidad, tal vez con llanto o como tú te relaciones con Dios, pero es lo más importante. Si no, vamos a salir vencidos una y otra vez, una y otra vez. Y que también podemos entender de que ya la guerra fue vencida en la cruz por Jesús, ya Jesús murió por nosotros y vamos a ser perdonados, porque quiero que sepas que este mensaje no es para condenarte, no es para señalarte, todo lo contrario, es para que sepas que
que hay gracia, que hay amor en ti en este momento, que necesitamos que puedas entender que hay restauración y que hay liberación en todo eso. Así que me encantaría que pudiéramos orar. Me parece muy bien. Padre, gracias Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado, este espacio Señor, que estamos creando para los jóvenes de nuestra iglesia y quizás para todo aquel que quiera escucharlo y verlo, Dios. Gracias Dios porque tú hoy traes verdad a nuestra vida, Dios. Tú eres verdad, tú eres libertad, Dios. Y hoy los que están luchando con la masturbación, yo los declaro en libertad en el nombre de Jesús, Señor. Y esta oración no va a ser milagros, Dios, porque no oramos para que ocurran quizás eventos que cambien nuestra vida en el momento, no. Pero cada oración entra en nuestro corazón y en nuestra mente y puede hacer nido allí, Dios. Y es lo que hoy buscamos con este tema y con esta oración, Dios. Que tú, Señor, puedas entrar a la mente y al corazón de cada persona que hoy está luchando con esta adicción. De cada persona que hoy se encuentra en inmoralidad sexual, y la masturbación es parte de la inmoralidad sexual, Dios. Y tú nos has llamado a la pureza, tú nos has llamado, Señor, a tu luz admirable. Y hoy, Señor, rededicamos nuestra vida a ti, Dios. Hoy, si venía haciéndolo, hoy me vuelvo a entregar a ti, no creyendo que no lo voy a hacer más nunca. No creyendo eso, Señor, porque eso quizás me puede debilitar, pero sí creyendo que me voy a fortalecer cada vez más en esa área, Dios. Cada vez más en esa área. Hoy, Señor, tu Espíritu Santo ha hecho algo diferente en nosotros. Lo creo. Y si tú lo crees también, créeme que algo diferente está ocurriendo dentro de ti. Gracias, papá, por este tiempo, porque tú eres bueno y porque estás con nosotros, estás aquí y estás en cada persona que está escuchando esta conversación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por su atención, chicos. Gracias. Nos vemos Vienen, en el próximo Web Show. así es, vienen Estará muchas genial. más conversaciones, quizás más interesantes, y quédense ahí pegados. Bye. Muchachos, gracias por conectarse a este primer episodio de Había que Decirlo. Así que nos despedimos y queremos que te suscribas. Te suscribas en nuestra página, que estés allí pendiente del Instagram también. Queremos ayudarte y créeme que hay un equipo detrás de todo esto porque hemos hecho esto pensando en ti. Así que suscríbete y conéctate junto a nosotros.